Oiga, ya nos vamos relativamente. Le quiero decir que, a ver, ¿qué hace usted si tuviera un hijo de 4 años y le dijera, quiero que me regalen un mapa, un globo terráqueo? Y quiero además, y entonces el papá le dice, sí, pues sí, pero te aprendes las capitales. Claro que me las aprendo. 4 años. Bueno, entre otras cosas, eso pasó con Andrew Almazán, psicólogo ahora, médico cirujano, que ha trabajado sobre todo con niños que tienen una sobrecapacitación. O sea, niños que son verdaderamente interesantes, inteligentes y que en muchas ocasiones, no sé si le habrá pasado, incluso estando en un salón de clase cuando era chico, lo recuerdo, había unos que eran latosísimos. Y uno decía, bueno, ¿por qué es tan latoso? Bueno, puede ser latoso, pero es muy probable que tenía un proceso de no adaptación al mundo en el que estaba y que estaba en primer año, pero fácilmente podría estar en quinto año. O sea, estas mentes brillantes. ¿Sabe cuántos hay en México? Me dice Andrew, 1 millón. Hoy una conversación con este muy interesante personaje mexicano, que en verdad le debe mucho a sus papás, porque tener un hijo así no ha de ser fácil para los papás, y los papás siempre supieron qué hacer y en qué momento hacerlo. Andrew Almazán, aquí con usted y con nosotros en Canal 11. Yo recuerdo muy bien que en una situación que estaba muy aburrido, llevaba un mes viendo las letras, pasó mucho antes de aprender a leer y escribir, entonces ya me había aburrido y le dije a la maestra, bueno, está bien, voy a hacer la lección, pero voy a hacer las letras, pero quiero que me diga cuánto tarda en llegar la luz entre el Sol y Júpiter. La respuesta fue a la dirección. La respuesta son 48 minutos, pero este intento de conectar con la maestra y de establecer un trato de, bueno, ya hago esto, pero déjeme avanzar en otras cosas, pues me hizo que me mandaran directamente a un psicólogo, donde me diagnosticaron que tenía sobredotación y TDAH, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La falta de atención a estos niños, muchos de ellos que se van del país o que pierden su inteligencia. Se estima que en nuestro país debe haber 1 millón de niños sobredotados y 95% de ellos aún no se sabe dónde están. Andrew Almazán Anaya es el director del Departamento de Psicología del Centro de Atención al Talento. ¿Cómo estás, Andrew? Muy bien, muchas gracias. Es un honor que estés con nosotros. El honor es mío. Oye, a ver, le voy a decir, ya se dio cuenta con quién estamos. Estamos con un... ¿cuál sería la palabra para definirlo? ¿Es sobredotado? ¿Es otras capacidades o capacidades más desarrolladas? ¿Cómo poderlo definir? Porque también supongo que si lo definimos de una manera podemos discriminar a otros, ¿no? No, en la palabra oficial es sobredotación intelectual, entonces se dice que alguien es niño o joven sobredotado. Sobredotado. Sí. Oye, a ver, yo sé que ya escuchamos, pero ¿cómo te fuiste dando cuenta que mientras nosotros estábamos 2 por 2, 4, tú ya ibas en el 10 por 10? Bueno, cuando yo tenía aproximadamente 2 años, a mí me gustaba ya la astronomía, pero todavía no sabía leer y escribir, entonces preguntaba mucho de aspectos de ciencias. ¿A los 2 años? Sí, de biología y más también. Me acuerdo que yo pedí a los 2 años que quería de regalo de Navidad un globo terráqueo, porque quería aprenderme las capitales y los países. Y me acuerdo que me preguntaban que si realmente sabía que era un globo terráqueo o si pensaba que era una pelota para jugar con ella. Fútbol. Y no, realmente decía, no, sí sé que es un globo terráqueo. Y bueno, ese fue mi regalo de Navidad. Y bueno, pero a este tiempo, bueno, A ver, como... espérame, Sí. Andrew, ¿a los 2 años? Sí. Sí, aunque no iba a la escuela, pero ya, bueno, mis padres me decían que eso no era típico. Sí. Ya Espérame, sí. ponte a ver, Sí. ponte, yo sé que lo has pensado 1000 veces, pero tus papás son verdaderamente unos magos, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Que a los 2 años, a mí mi hijo me dice a los 2 años que quiere un globo terráqueo, le digo, ¿estás loco o qué? ¿No? Bueno, creo que hubo un poco de apertura ahí en la familia. Sí, claro. De decir, bueno, a dar la oportunidad de que, bueno, si pide un globo terráqueo, y claro, me dijeron las condiciones, que si lo tenía que aprenderme los países, y bueno, como no sabía leer, me iban a estar diciendo Sí, que era sí. cada cosa, pero que tenía que ir aprendiéndolo. Y bueno, afortunadamente, pues sí, tuve la apertura de mis padres de que dijeron, sí. Esa es una gran noticia. Y bueno, ahí no, realmente los problemas escolares empezaron hasta los 4 años, porque yo aprendí a leer y escribir a esa edad. Y ahí entré al preescolar y me di cuenta que, bueno, tenía que estar haciendo letras.
Y entonces ya eso me estaba aburriendo, pero también yo creo que era muy hiperactivo, entonces sí, me paraba, me movía y bueno, si eso le agregamos que me estaba aburriendo en el salón, que duraba horas haciendo la misma actividad, Sí. pues sí me acuerdo que había problemas de disciplina principalmente. ¿Qué decían tus maestros? Bueno, ellos decían que tenía un trastorno de aprendizaje porque estaba leyendo sobre temas que no me correspondían. Que decían que incluso hay un mito que si un niño aprende a leer y escribir antes de los 6 años hay daños cerebrales, claro que... ¿Qué pues cosa, no? Sí, pero es un mito que se promueve para hacer que los niños no aprendan antes. Sí. Oye, a ver, de esta parte, Andrew, que estabas en todo, en este proceso en donde tú estabas en la escuela, en kinder, Sí, y resulta que González, o Solórzano, el de junto, a duras penas sabía leer y tú ya sabías leer, y te pasabas 6 horas en la escuela. sí. Y, pues, ¿cómo no te ibas a aburrir? Sí, y de eso le agregamos que, bueno, como tendía a moverme mucho y, bueno, si me ponían quieto en una silla, Ahí pues sí, te volvías a mover. sí, entonces... ¿Tus papás qué decían? ¿Iban poco a poco viendo lo que pasaba o qué sucedía? Bueno, al principio ellos me mencionaban que era importante la adaptación, que bueno, tampoco tenían problemas con los compañeros, con los profesores, pero sí llegó un momento en que, pues sí, bueno, imaginémonos, yo me acuerdo que eran los números y las letras toda la semana, Sí. y solo las primeras letras, 4 o 5 letras de alfabeto, ni siquiera en las palabras. Y entonces sí, era el aburrimiento, porque yo a esa edad yo ya sabía que quería ser médico, porque yo pedí cuando cumplí 4 años que quería abrir un corazón de vaca, porque en ese tiempo yo ya sabía que tenía que dedicarme a algo de adulto, pero no sabía todavía qué. Claro. Entonces, me acuerdo que pedí un telescopio, entonces nos fuimos a un área rural, porque aquí en la ciudad no es muy fácil ver las estrellas y los planetas, y bueno, descubrí que, bueno, la astronomía no tanto, tampoco tanto la química, pero ya cuando vi, bueno, la medicina sí. Y entonces, bueno, yo incluso ya empecé, como mi padre es médico, bueno, empecé a leer de todos sus libros de la carrera y entonces me interesé más sobre el área biológica. Oye, pero ¿cómo le hacía, digamos, cómo era esta convivencia cotidiana? Eras un niño, ¿no? Sí. Entonces, digamos, eras un niño que tenía de amigos a otros niños en donde de repente te podían parecer aburridos tus amigos, en el mejor sentido de la palabra. Tu mamá decía, a ver, yo lo que tengo, no entiendo en qué estoy metida o qué es mi hijo, que al mismo tiempo era una emoción, ¿no? Porque Sí. a lo mejor tengo un hijo muy preparado y eso, pues, oye, un papá y una mamá nos ponemos felices por eso, pero también como que piensas lo que puede él hacer en la vida, ¿no? Bueno, en ese tiempo aún no existían instituciones de niños sobredotados, entonces Sí. lo que más bien lo que empezaron a hacer era a poner etiqueta de niño problema. Me acuerdo incluso me hicieron un diagnóstico de sobredotación y TDAH, trastorno de déficit de atención. Claro, ya sabemos ahora que estas dos situaciones no pueden coexistir, Sí. porque es lo mismo que decir que alguien tiene gran capacidad intelectual y a la vez no tiene capacidad de aprender, entonces bueno, no podemos tener las dos. Pero en ese tiempo me dijeron que tenía las dos y había que medicar para que regresara ¿Y ese al niño lo promedio. conoces o no? Sí, ahí tenía 6 años. 6 años. Sí. ¿Y esa es la escuela en la que estabas? No, ese es donde trabajo ahora. Ahora Sí, el Centro de Atención al Talento. Centro de Atención, el Sí, CEDAT. CEDAT. Sí, desde el 2010, bueno, fue parte de esta necesidad de observar, bueno, no existían instituciones sobredotados, sí fue un camino complicado porque pues fue ensayo y error. Sí. Y incluso yo seguí en la escuela tradicional hasta los 9 años. Y bueno, Estos niños son, claro, los que tú atiendes Sí, ahora. sí. Atiendes, sí, me refiero, estás con ellos. Quiere decir que ellos son niños. sí, niños sobredotados. Sobredotados. Para poder entrar incluso al CEDAT, donde bueno, somos la institución más grande de América Latina de sobredotados, se tienen que hacer pruebas de inteligencia, tienen Sí. que obtener un cierto puntaje. Según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser arriba de 130 puntos. Ajá. Y pues sí, yo les doy clases a los niños y jóvenes, yo les doy ahora clases de ciencias biológicas y medicina. Y Que se le darían en un curso normal que en en los últimos años de preparatoria o incluso ya en universidad. Universidad. Y yo se los doy desde los Sí. 9, 10 años, porque por edad mental tienen la capacidad de aprender. Y es ahí cuando surge la filosofía de la diferenciación de por qué limitarle la educación a un niño si por la edad. Entonces, eso incluso se vuelve discriminatorio. Claro. Oye, Andrew, a ver, que se vuelve esto verdaderamente muy, muy importante. Pienso en los papás, Sí. que son, tú estás viendo a papás, a los mismos papás que fueron los tuyos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le hago yo para entenderme con mi hijo? ¿Cómo se da el proceso? Y en tu caso, entiendo que ahora hay quizás más elementos que tú Sí. has promovido, pero ¿cómo se da la relación con la sociedad? ¿Cómo se dio tu relación con la sociedad? Bueno, yo me acuerdo que en la escuela buscaba siempre la compañía de compañeros más grandes. Sí. Entonces se buscaban los de primeros años de primaria cuando estaban en el preescolar. Ajá. Ya sabemos que quizás eso no es lo mejor para la socialización porque es mejor estar siempre con niños de la edad equivalente. claro. Pero aún así, bueno, pues era lo que existía en ese tiempo.
Y cuando estuve ya en el aspecto de la escuela, yo me acuerdo que bueno, me dijeron que tenía estas dos situaciones, sobredotación y TDAH, entonces ya me dijeron, bueno, no, tengo que estar más tranquilo en la escuela porque si no van a querer incluso forzar un tratamiento y para y a mantener correrle. tranquilo. Sí, Sí. entonces mejor, ahí prefería portarme bien, bueno, si puede ser en ese sentido, no, Sí. no preguntar, no criticar a ningún profesor, porque sí me acuerdo que luego pues sí cuestionaba la autoridad que decía, bueno, ¿y por qué tengo que hacer lo mismo varias veces? Y Híjole, cuando ya estaba... Oye, sí. qué difícil, Andrew, Sí. ¿no? Imagínate, oye, si hubiera sido tu maestro, hubiera dicho, ¿cómo le hago para entenderme con este joven, con este niño? Sí, aquí lo que bueno, ocurre también es que se saben, bueno, ya en la literatura científica se conoce que para atender Sí. a esos niños los profesores también tienen que ser Por sobredotados, supuesto. para que los entiendan también por empatía, porque si un profesor sabe que, bueno, que cuando él era niño era así de hiperactivo, bueno, ya va a entender que un niño cuando se mueve de esta manera no es porque le esté faltando respeto, es ¿Dónde porque estudiaste la primaria? no me acuerdo muy bien, era una escuela muy pequeña, Sí. el preescolar y la primaria ¿Cercana estaban a tu juntas. casa, Sí, una en cosa la así? colonia del Valle estaba. La del Valle. Sí, yo a los 9 años me salí del sistema tradicional incluso, porque ya fue por decisión propia. Le dije a mis padres, no, es que además que había mucho rechazo incluso en la parte escolar, aislamiento, dije, Sí, no, sí. quiero aprender por mi propia cuenta. Sabía que uno existe, en ese tiempo dije, bueno, existe un modelo que pueda aprender por fuera, pues quiero probarlo. Y era un programa piloto que existía en la Secretaría de Educación Pública, de aceleramiento. Eso ya, ahora ya se llama más como promoción anticipada, pues tiempo del aceleramiento lo que hacían era, bueno, podía presentar todos los exámenes, pero ir a mi propio ritmo. Sí. Claro, ¿Y, se era sí. bueno el programa? No, sí, porque, bueno, era lo que había. Ahora ya es, claro que Más lo armado. ideal es que los niños estén conviviendo con sus pares, entonces con otros sobredotados, hago llamado diferenciación, y sí, que puedan avanzar más rápido, pero que tengan el aspecto social con otros niños iguales. En ese tiempo pues, no había eso, lo Sí. que existía era poder acelerar, y fue lo que tomé. Claro, hubo muchos permisos administrativos, bueno, cuestionamientos también, me acuerdo que había un psiquiatra que siempre me estaba evaluando y querían obtener una confesión de que realmente yo no quería avanzar, que era una presión familiar. Como realmente yo fui el que pidió salirme del sistema Sí, tradicional. claro. Oye, tu relación con amigos, con amigas, novias, ¿no? Toda esa vida que uno en esa edad supone que empieza uno a crecer, ¿cómo se establecía? Porque te han de haber visto poco a poco como alguien, pues sí, entrañable, pero superior, ¿no? No, a lo mejor no era tan fácil la convivencia. Bueno, yo tengo dos amigos desde la infancia, uno que bueno, ya está estudiando ingeniería y otro más una licenciatura en pedagogía, más del área de educación. Y pienso que, bueno, la relación fue totalmente normal. Entonces, podía verlos, podíamos jugar, podíamos salir a... ¿Se entendían? Sí, podíamos siempre estar en actividades en conjunto. Quizá, claro, no iba a empezar a hablar de mi área que me gustaba, la medicina o la psicología, pero bueno, eso es parte de la socialización. Sí, claro, no tenía 10, 15 amigos, tampoco incluso nunca he sido de los que van mucho a fiestas. Sí, claro. Pero yo que parte social estuvo bien. Claro que fue en otro tiempo, hubiera sido mucho más conveniente tener unas instituciones sobredotados detrás que apoyara, que tuviera gente. Como ahora sí. pasa, como estás Sí, haciendo. Sí, pero bueno, por eso es que cuando ya acabé psicología decidí regresar y fundar un centro para este tipo de niños y jóvenes, para que este camino educativo les fuera más sencillo. Sí. Que en mi caso, bueno, tuve el apoyo familiar, hubo un aspecto de autoridades que, bueno, aunque hubo cierta oposición, bueno, al final hubo una apertura de dejarme avanzar. No, eso de los papás fue clave, ¿no? Sí, Fue clave. al final luego hay muchos casos en los que esto no se puede conjuntar. ¿Cuántos Entonces, años tienes ahora, Andrew? ahora tengo 22 años. 22 años. Cualquiera que lo vea de 22 años se ha de sorprender naturalmente, ¿no? Se ve de más en el sentido de la construcción del discurso y del conocimiento. A ver, Andrés, déjame plantearte, ¿cuándo entraste a estudiar la carrera? Empecé a los 12 años, medicina dónde? y psicología. Medicina en la Universidad Panamericana y psicología en la Universidad del Valle de México. ¿Cómo era este proceso en donde ibas a clase o era todo desde tu casa? ¿Cómo era? Lo pienso también en función de tu relación con jóvenes que tienen 18 años en contra de un niño, adolescente sí, ¿verdad? Bueno, niño todavía a los 12. Niño, sí, claro, sí. niño de 12 años. Bueno, primero, bueno, medicina no se puede estudiar, no conozco ningún sistema que pueda estudiarse a distancia. No, tenía que ir a las clases, igual claro. psicología. Sí. Aquí en las dos universidades tuve mucho apoyo de los directivos de las facultades, de varios profesores. Y lo que me armaron fue un programa donde me fui integrando de manera paulatina. Entonces, el primer día de clases no estaba con todos. Sí iba a las prácticas porque había laboratorios, visitas a hospitales, y los primeros 2 semestres tenía más clases directas con los profesores, pero tenía que ir a la universidad.
Cuando empecé ya a crecer, 13, 14 años, bueno, en medicina hay que ir a hospitales. A partir del segundo año ya empiezan prácticas ya clínicas. Entonces, ahí ya empecé a estar con mis compañeros, al grado que ya a la mitad de la carrera ya estaba integrado a los grupos. Y creo que estuvo muy bien manejado porque hizo que, bueno, sí, me integré al final a toda la generación. A todo el salón. Sí, pero fue de una manera más paulatina, más controlada y también que mis compañeros con lo que tenía de generación se fueran haciendo la idea de que, ok, podría ser distinto en edad, pero que en conocimientos, en habilidad. Estábamos parejos. Sí. ¿Los veías muy grandes a ellos en términos físicos o cómo los veías? Porque supongo que tú medías, ¿qué? 1,40, 1,50 quizás. No, de manera bueno, algo muy bueno es que yo, bueno, crecí más desde Estabas a grandote. los 11, 12 años, sí, entonces sí me veía más joven que el promedio de los compañeros, pero no tanto. Eso fue algo bueno porque cuando llegué a los hospitales sí hubiera sido un problema Sí. que viviera tan pequeño porque hasta no me hubieran dejado pasar las puertas del... Claro, o si no sí. hubiera hecho que usted que está haciendo aquí, Sí. ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, no, Oye, eso fue bueno. Oye, a ver, 2 carreras Sí. que las cuales terminaste a qué edad, a los 15, 16. No, a los 16 psicología, a los 18 medicina. Sí. Medicina es más larga que ¿Pudiste psicología. haber terminado antes? No, Seguramente, porque estaba haciendo 2 carreras simultáneas. claro. No, sí, no. Sí. Incluso yo empezaba a las 7 de la mañana en medicina, acababa a las 6, 7 de la tarde ya esa Sí. carrera y me iba ahí de 7 a 10 o 11 a estudiar psicología. Oye, pero perdóname, por más que seas Andrew Almazán, te cansabas, ¿no? ¿O Sí, no? era pues, complicado, pero yo quería hacer las 2 carreras al mismo tiempo. Sí, claro que hubo ciertas propuestas que decían, no, que hiciera medicina y luego psicología, o Sí. al revés. Dije, no, yo quiero tener la parte médica, pero también la parte humanista, la parte de la mente. Y yo quiero estudiarlas al mismo tiempo, porque ese era el plan, que quería tener una visión más integral y por eso estudiarlas al mismo tiempo. El gobierno mexicano, el Estado mexicano, Sí. ¿se daba cuenta de esto o no? Y lo digo en términos de personas como tú, que ha de haber, ¿cuántos habrá en el país como tú? Bueno, se estima que debe haber 1 millón de niños y jóvenes sobredotados y de ellos o sea, aproximadamente el 95% no se sabe dónde están. Por ello es la importancia no solo de detectarlos y atenderlos, sino primero de difundir el tema, porque muchos de ellos siguen mal diagnosticados con problemas de déficit Claro. de atención, ahora ya con Asperger, autismo, porque sí, al momento de no encajar en la escuela es muy fácil decir que están enfermos o que tienen algún trastorno, cuando realmente sabemos que el sistema educativo no siempre se adapta a todos. Quizá un promedio sí, pero los niños sobredotados son aquellos con más talento intelectual. Y bueno, se sabe que existen escuelas para talento deportivo Sí. y que alguien con más capacidad en estas áreas, bueno, se les refiere adecuadamente. Bueno, esperemos que en un futuro ya los niños sobredotados también se acepten más, porque todavía hay oposición o mitos de que bueno, si son más inteligentes, también requieren su propio centro donde puedan desarrollarse a su velocidad correspondiente. Oye, Andrew, la parte que corresponde a este tema vista desde el gobierno, desde el Estado, ¿sí se contempla cada vez con mayor seriedad? ¿O estos esfuerzos como el que tú haces acaban resultando, no lo digo aislados, pero sí más bien porque tú tienes la sensibilidad para detectarlo? Bueno, sí existen ya más esfuerzos porque bueno, hemos estado muy cerca del gobierno desde hace varios años. En 2014 hicimos proyectos con gobiernos locales. En el año pasado hemos estado más cerca de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno federal. Y bueno, ya hay iniciativas de leyes para apoyar a niños sobredotados, pero bueno, van primero por reconocer que existen. A la semana pasada se aprobó una ley, bueno, por parte que apoyamos del CEDAT en Coahuila, de que se reconoce que existen los sobredotados y que se les prohíbe a los profesores que los maldiagnostiquen. Sí. Claro, es la parte teórica, pero ya es un paso. No, pero es un paso, claro. Sí, ya decir que existen y que no hay que maldiagnosticarlos ya es un paso considerable. Y bueno, con acá diputados ya federal, bueno, hemos estado también trabajando que hay una iniciativa que probablemente lo que va más bien a ayudar es a decir que estos niños son una minoría vulnerable. Pero ya es un avance. Claro, de ahí a que ya haya centros especializados en todos los estados, eso va a tardar tiempo. ¿Esta escena de qué es? Esta Eso es foto. cuando me gradué del doctorado En educación en el TEC de Monterrey. el TEC de Monterrey. Sí. A la edad de... A 22. Incluso me gradué hace 7 meses Bueno, aproximadamente. felicidades, aunque sea tardías. Gracias. Y ahí estás con el rector. Con el rector del TEC, del TEC Ciudad de México. No, el TEC general. El TEC general, pero Sí. el TEC, estudiabas aquí en el TEC Ciudad de México. Sí, estudié en el TEC, sí. A ver, tú sabías de muy chico que querías ser doctor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué doctor y no abogado? Bueno, primero, de la parte de mi familia, bueno, mi padre es médico, entonces Sí, siempre eso tuve cuenta. contacto. A ver, perdón que te vuelvo a interrumpir. ¿Ahí Sí. con quién estamos? Ahí cuando se graduaron mis 12 hermanas de la preparatoria. Cuando Dafne, que la más pequeña, entró a los 10 años a la universidad, mi hermana más grande entró a los 14. Y entonces sí, entraron las dos a estudiar al mismo tiempo psicología al Tecnológico de Monterrey. O sea, los 3 hijos
pues oye, yo quiero conocer a tus papás, ¿no? Bueno, O sea, ¿cuántos hermanos son? ¿3? somos 3, sí. Y los 3 son sobredotados. Sí, hay un aspecto genético y bueno, también se requiere el aspecto ambiental. Entonces, el aspecto genético se sabe que, bueno, para que haya un niño sobredotado, mínimo uno de los padres tiene que tener esa inteligencia. Y bueno, si ambos tienen esa inteligencia, mucho mejor. Y eso se le agrega, bueno, un ambiente enriquecido de este aprendizaje, de un apoyo también, de apertura hacia las diferencias. Eso sí puede apoyar. Claro que si un padre que tenga un hijo sobredotado, que intente hacerlo todo por sí mismo, le va a costar más trabajo que si tiene. Primero, además de detectarlos a temprana edad, Sí. bueno, a mí me detectaron a los 4 años, pero a mi hermana detectaron a los 12, entonces a ella se le pudo enseñar a leer y escribir incluso antes y Claro. bueno, evitar Tú eres el ciertos mayor de errores. los 3. Sí. Sí. ¿A qué se dedican, dices, tus 2 hermanas, Andrew? Dafne tiene ahorita 15 años, es psicóloga y va a acabar en unos meses la maestría en educación y está estudiando también para ser abogada. Pantera abogada. Sí. O sea, hablando de, ¿no? Sí. ¿Y la chica? No, esa es la chica. Es la chica. ¿Y la La grande? grande está, bueno, también es psicóloga, va a terminar la Universidad de Educación y está estudiando filosofía en la Universidad Panamericana. En la Universidad Panamericana. Sí. Entonces regresó a estudiar otra carrera. Sí, fíjate, ¿no? Oye, a ver, entonces, déjame regresar porque es que vi la foto y me llamó la atención, perdón que haya interrumpido. Te pregunto, a ver, ¿qué te gustaba ayudar a la gente? ¿Medicina por qué? Porque medicina tiene, todas las carreras tienen un espíritu social, Sí. pero medicina ¿por qué? Bueno, primero en ese tiempo quería descubrir, bueno, primero cómo funciona el cuerpo humano, de qué estamos compuestos, Sí. pero también cuando hay enfermedades, de qué manera se pueden curar. En ese tiempo me interesaba más el corazón, después me interesé más por el cerebro, ser la base de la inteligencia, pero sí, mi vocación fue, bueno, quiero descubrir bueno, en ese tiempo decía que quiero descubrir aspectos de infartos, porque me interesaba mucho el aspecto de cardiología. Ya conforme fui creciendo, dije, no me gusta la neurología en específico, cuál es la base de la inteligencia Uy. y bueno, y de qué manera se puede potenciar. Porque la inteligencia es igual que un músculo, se utiliza, aumenta su capacidad, se potencia, o si no se usa, se atrofia. Por eso es, y bueno, ya cuando entrando en el área de neurología, dije, no, realmente necesito la psicología, porque sí se abre una parte médica, Sí. pero no todo es físico. Hay aspectos emocionales y psicológicos que requieren otra ciencia que lo trabaje. Oye, a ver, ¿cuál es el área en la cual te quieres al final dedicar? El investigador, vas a ser doctor, pero evidentemente ¿qué pintas para ser un investigador? ¿No? Y seguramente cualquier universidad o cualquier centro del mundo te va a querer contratar. Esa parte, ¿cómo entenderla? ¿Cómo trabajar en ella, Andrew? Bueno, yo creo que como tal una de mis metas de objetivos Sí. que tengo ya mediano a largo plazo es, primero, además de trabajar más en ese aspecto de niños y jóvenes sobredotados, yo descubrí que mi vocación más bien es rescatar ese talento. Porque quizá habrá más médicos, psicólogos, pero yo pienso que al integrar medicina, psicología y educación, me estoy enfocando en un área que durante muchas décadas no había sido trabajada. Y como tal, bueno, ya ha habido avances, entonces, los últimos 7 años, bueno, trabajamos en Ciudad de México y también en una sede que tenemos en Guadalajara. Hemos detectado más talento, pero también no sabemos quiénes de estos niños sean futuros Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Edison, pero que si no se les da la oportunidad de desarrollarlos, pues nunca vamos a saber que estuvieron aquí. Sí. Y yo creo que ahí va mi vocación principalmente hacia rescatar ese talento mexicano, pero también hacer que se quede en el país. Yo he recibido varias ofertas de universidades extranjeras de irme a trabajar a otros lugares, incluso una de Yale, de otras universidades que dicen que hay oportunidades en el extranjero, pero yo dije no, quería, primero mi licenciatura es hacerlas en México, que se supiera que nuestro país tiene oportunidades de desarrollo que a veces no son tan conocidas, pero sí existen. Y por eso es que también con nuestros egresados que estamos teniendo, prácticamente la mayoría se han quedado en el país, algo que ha sido un aspecto muy bueno. Muy pocos realmente se han ido, porque también buscamos evitar la fuga de cerebros, porque de otra manera los preparamos, pero van y aportan a otro país. Sí, claro. O sea, y nosotros pagamos todo, ¿eh? Bueno, además, lo Sí. que ocurre es que si se van estos jóvenes sobredotados, ya hablando de jóvenes o adultos, México no solo lo pierde a esta persona, pierde a su descendencia. Como está el aspecto genético, Sí, claro. sus nietos, bueno, hijos, nietos, bisnietos probablemente también sean sobredotados, pero van a estar aportando en otro país. Y México al final perdió ese talento que era originario de aquí. Y nosotros cuando decimos, bueno, ¿por qué México tiene que exportar talento? Mejor que exporte los productos de este talento. Sí. Por eso es que pues, sí, parte de lo que pienso que va a ser ya mi objetivo, no sé si sea lo que voy a seguir haciendo toda mi vida, pero mínimo a un corto o mediano plazo si quiero seguir trabajando, es en este aspecto de diagnóstico y atención educativa de este talento de México. Oye, Andrew, fíjate, estás tocando un punto que yo créeme, he trabajado mucho el tema migrante, se me había perdido de vista. O sea, tú, digamos, un gran científico que tú lo exportas, ¿no? Se va. Sí. O alguien que estudia la maestría y le ven allá y dicen quédate acá. Sí.
uno pierde de vista que al irse también se va tu cuestión genética. Sí. O sea, tus hijos van a nacer o van a estar allá y no van a estar acá, ¿no? Sí. Y, oye, a ver, vas a ser un día grande. Yo sé que parece medio raro que te lo diga, pero va a ser un día grande, va a ser un cuate que tenga 40 años, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de eso? O sea, cuando seas grande, pues el mundo se te va a ir haciendo paradójicamente o más chico o más grande, todo depende de la mirada intelectual que tengas de él. Pero cuando tengas 40 años, ¿qué piensas? Bueno, Digo, no es que esté mañana, pero lo que pasa es que en tu caso, sí pensar lo que viene de futuro es un asunto muy, muy relevante. Bueno, si hablamos de planeación, desde muy pequeño ya tenía planeado, claro, desde los 4 o 5 años ya había hecho un plan de vida. Me acuerdo incluso hice mis dibujos que decían, ¿qué quiero hacer? En ese tiempo no sabía que iba a empezar la universidad tan joven, yo pensaba 17, 18 años. Afortunadamente todas las situaciones de trabajo se dieron antes, entonces tengo más tiempo de aportar, hice más tiempo de trabajo útil. Pero también ya tenía planeado, por ejemplo, que quiero casarme, quiero tener varios hijos. Entonces, ese trabajo al final tiene que cobrar trascendencia. ¿Tiene otra? ¿Tienes novia? No, todavía no. Sí, no. Ajá. Sino yo pienso que eso va a ser hasta que llegue la edad de casarse y todavía faltan algunos años. Sí, pero eso es un asunto. ¿Tienes pensado dónde vivir? Bueno, creo que por el momento aquí en la Ciudad de México. Entonces he tenido tiempo que he vivido fuera, por ejemplo en Boston, estuve viviendo un tiempo que Es muy bonito Boston, sí, ¿no? Ya estudié un certificado de posgrado en educación diferenciada y una especialización en TDAH en niños y jóvenes en Harvard. Y sí, pero realmente dije, no, acabé y inmediatamente regresé aquí a México. Vengo de regreso. Sí. Oye, ¿y ahí esos cursos los tomabas con niños o adolescentes como tú? ¿O en ese caso eran mayores de edad que tú? No, generalmente, bueno, ahí ya cuando tuve compañeros de 23, 25 años, ya más cercanos a mi edad. Yo me fui hace 2 años. Apenas, claro. Sí, y bueno, realmente ya hablamos de que ya en Harvard, por ejemplo, sí vemos gente más joven, porque ya ahí sí captan gente, no hablamos de gente de 10, 12 años en la universidad, pero sí llegamos a ver gente de 15, 16. Y sí, es más común verlo que en México. ¿Y qué haces los fines de semana? Bueno, yo trabajo los sábados porque es cuando hacemos nuestras jornadas de diagnóstico de sobredotado. Entonces el sábado lo tengo siempre, es el día incluso más chamba. Más fuerte. ¿Y van los papás? Sí, porque el modelo el modelo hay 2 maneras. Uno sería ir a las escuelas y hacer pruebas masivas, algo que hicimos en el 2014. ¿Y cómo te fue? No fue tan bueno porque hicimos con el gobierno y bueno, de 200 pruebas tener 6 sobredotados es demasiado tiempo invertido. Para encontrar solo 6 niños es realmente mejor un modelo de referencia. Agarrar y bueno, decir, tenemos un perfil del sobredotado, características que los padres o profesores pueden identificar que un niño es distinto. Esas incluso las publicamos con el CONACYT, con un artículo llamado El verdadero rostro del niño genio, en el 2015. Bueno, este perfil actualizado lo tenemos ahora en la página del CEDATE, el Centro de Atención al Talento. Los padres entonces o profesores ven un niño con esas características y antes de decir que es un niño problema, mejor referirlo para que se haga pruebas y bueno, diagnosticarlo de manera adecuada. O sea, el niño problema, que quede claro, no necesariamente es un niño problema. Sí, ¿no? ahora también tenemos que romper el mito. Un niño sobredotado no es el que saca las buenas calificaciones. Sí habrá niños que tendrán este buen promedio, pero la mayoría no lo tienen porque están desadaptados en la escuela. ¿Tú eras de niño de 10? No, hasta que llegue ya a la preparatoria. Sí. Oye, a ver, lamentablemente termina. Andrew, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo? A ver, ¿qué le dirías a un padre o madre de familia que está viviendo una crisis en su casa? Porque no sé qué hacer con el malvado escuincle, ¿no? Puta, ya vi aquí, ya vi acá. ¿Qué le dirías? Bueno, primero que el sistema tradicional educativo en ocasiones no va a permitir la entrada de todos los niños, dependiendo, ya sea niños con retraso o niños con sobredotación, están fuera de esta distribución normal del promedio. Entonces, si un niño tiene características de hiperactividad, de que aprende más rápido, pero a la vez también niños que no se comportan en el salón de clases, antes de etiquetarlo con un problema, TDAH, Asperger, autismo, será mejor hacer una evaluación. Y se puede hacer desde los 2 años de edad, incluso entre antes mejor. Sí. Pero bueno, también se puede hacer hasta los 16 años, pero lo importante es, una vez detectándolos, consideremos, la mayoría de los sobredotados en México aún no se detectan. Entonces, si un niño tiene este perfil, hay una muy alta probabilidad que sí tengan esas capacidades. Y también sepamos algo, que la inteligencia, si no se usa, se va perdiendo. Sí. Oye, vamos a sacarnos una foto, si no te Perfecto. importa. Que eso para mí, ahora sí no vaya a ser con quién me estoy sacando una foto, Andrew. Muchas gracias. Oye, a ver, pero te iba a preguntar una última cosa. Vimos ya la dirección que la pusimos en pantalla. Pues estás alto para los 22 años. Sí, yo no voy a crecer más. Oye, no, pero una cosa que te quería última preguntar.
si se puede en breve, ¿qué hace un niño sobredotado para un país como México? ¿Qué puede hacer? Bueno, Por más obvio que pueden sea la ser pregunta. científicos, investigadores, líderes sociales, Sí. gente que resuelva problemas de la comunidad o de la ciencia o del área de artística, pero lo importante es tener ese talento que hemos visto que tiene Europa, Estados Unidos, China, también lo tiene México, también están haciendo, pero el asunto ha sido que todavía se está perdiendo en este camino Sí. de la infancia. A ver, recuérdanos cuántos millones de niños supones que hay sobredotados en México. Bueno, no supongo yo, es una sí. estimación de la Asociación Mundial de la Salud, 1 millón de niños y jóvenes. No más ni menos que en otro país. Bueno, hay países que sí, pero porque es un sistema artificial, como Sí. en China, que como tienen política de hijo único, tienen más sobredotados, pero es porque ellos ya controlaron su población. Pero el resto de los países, Más o menos estamos todos igual. 3% de la población debería ser sobredotada. Daniel, felicidades. Muchas gracias. Le haces mucho bien a este país y a la Muchas vida. gracias. Gracias. Pásela bien, hasta la próxima. Sí, porque lo que pasa es que...